donde ustedes se encuentran y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos es un privilegio muy grande. Esta noche pues queremos compartir siempre con ustedes la palabra del Señor y queremos mantener esa comunión con nuestro Dios y con ustedes también, y poder llevar una palabra que sea de edificación a sus vidas. Esperamos que cada uno de ustedes se sienta muy bien y que estén pendientes siempre de este programa a esta misma hora los sábados. Deseamos que hayan pasado muy bien toda esta semana que pasó y que estén muy felices, muy alegres, contentos en el Señor, disfrutando de sus bendiciones que cada día son nuevas. Hoy traemos una palabra muy especial, la hemos titulado El sentir de Cristo Jesús. Para esto queremos tomar unos versículos de la palabra del Señor en el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una porción muy especial de la palabra del Señor, muy conocida por cada uno de los que leemos constantemente las Escrituras o la Biblia o la palabra del Señor. Y creo que al compartir con ustedes este pensamiento van a poder entender mejor esta porción que hemos leído aquí en la palabra del Señor. Pablo, que es el autor o el escritor de esta porción o de esta epístola, nos hace ver el sentimiento que debe de haber entre nosotros. Pero una vez que él hace el comentario acerca de la relación, de la buena relación y de los sentimientos que deben de haber en la iglesia o entre nosotros los hermanos, pasa y hace énfasis en lo que dice el versículo 5. Y él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso hemos titulado El sentir de Cristo. Pablo está tratando aquí de que los hermanos de Filipo o de los filipenses tuvieran el sentimiento de uno con los otros de acuerdo al sentir que había demostrado nuestro Señor Jesucristo. Que ese mismo sentir que había sido manifestado por Cristo Jesús, dice él, que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es importante meditar en ese sentimiento de Cristo y poder ver cómo Jesús demostró
ese sentimiento hacia nosotros los seres humanos. Es muy grande y es muy maravilloso mirar y descubrir el sentimiento que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y la primera cosa que podemos enfatizar aquí, dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Note bien que dice que el Señor era igual a Dios, tenía la misma posición de Dios, estaba o está siempre al lado de Dios, pero teniendo esa posición se despojó de la posición que tenía como Dios, ¿verdad? Y no se aferró a ella. Él perfectamente bien podía decir, no, yo no me muevo de aquí, yo estoy bien aquí, ¿verdad? Estoy feliz aquí porque soy Dios, estaba al lado de su Padre y podía bien decir, pues no, aquí me voy a estar, ¿qué voy a ir a hacer allá? Pero dice que Él, en el sentir que tuvo hacia nosotros, no se aferró a la posición que había en Él y se despojó de ella y tomó la decisión de venir a este mundo porque sintió mucho amor, sintió compasión. Él lo expresó cuando ya estaba aquí en la tierra. Dijo que tenía compasión de la gente porque la miraba como ovejas que no tenían pastor. Ese sentir que hubo en él fue lo que lo hizo despojarse de su posición y tomar la decisión de venir a esta tierra. Qué lindo es poder descubrir el sentimiento que Jesucristo tuvo hacia nosotros. Por eso Pablo le dice a los hermanos que haya en ustedes este sentir, que ese era el sentimiento que debía de manejarse en la relación o en la comunión que había dentro de la iglesia. El mismo sentir que Cristo había tenido o había sentido, que ese fuera, ¿verdad?, el ingrediente que los unía, que los reunía, que los congregaba, que los hacía estar juntos, que fuera el sentimiento mismo de Cristo el que los mantenía en esa comunión o en esa relación los unos con los otros. Entonces, que no hubiera entre ellos nadie que dijera, esto es mío, esto a mí me pertenece, ¿verdad? Yo de aquí no me muevo, ¿verdad? Sino que cada uno ya sintiera también por los demás y que nadie de entre ellos tuviera un concepto más alto que los otros, que se miraran todos por igual, así como Cristo había sentido eso hacia nosotros. Entonces es importante mirar la posición que Jesucristo tenía aquí y que Él se despojó de ella. Me gusta mucho esta expresión, esta palabra que encontramos aquí, ¿verdad?, de la posición que tenía Cristo y cómo se despojó de ella. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Qué posición tiene usted actualmente? Note bien que Jesús se despojó de ella. A nadie le gusta despojarse de la posición en que lo han puesto o que ha logrado alcanzar. Supongamos que una persona llega a ser gerente de un banco, de un ente financiero, y que de repente le digan, pues mire, usted va a pasar a ser cajero. O que si es cajero le digan, bueno, usted va a ser el conserje del banco. A nadie le gusta que lo desciendan, que lo bajen, como decimos, de la posición que tiene. Es lógico, es normal que cuando se alcanzan posiciones, bajarse de ellas o que lo desciendan no es agradable, y cualquiera
murmura, se rebela, se opone y trata de mantener la posición que tiene, porque se aferra a ella, no quiere perder esa posición porque sabe que es de mayor privilegio, ¿verdad? Tal vez tenga más trabajo, pero la posición es grande, es alta, y eso pues trae cierto orgullo a la persona mantenerse en una posición así. Pero Jesús dice que se despojó de la posición que tenía como Dios y comenzó a descender. Qué importante es esto, que el cristiano comience a despojarse de la posición que tiene humanamente y venga y descienda, ¿verdad?, a hacer lo que Cristo Jesús vino a hacer, o que tome la decisión y que sienta en su corazón hacer lo mismo que Jesús hizo, que tenga el mismo sentimiento por venir o por hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Esto es muy, pero muy agradable. El principio, o sea, uno de los principios de la vida cristiana es esa, despojarse de lo que uno es. Jesús, cuando ya estaba aquí en la tierra, comenzó a llamar a personas, comenzó a llamar a los primeros discípulos, y estos, cuando escucharon la voz de él, el caso de Pedro, de Andrés, que eran pescadores, estaban allí con sus barcos, con sus redes, y Jesús fue y pasó por donde ellos y le dijo: vénganse en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y ellos no vacilaron, no se aferraron a la posición que ellos tenían de pescadores. Dice, inmediatamente dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Se despojaron de la posición que tenían de pescadores y se fueron tras Jesús para hacer lo que él quería que ellos hicieran, porque les dijo: yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Ellos no vacilaron en despojarse de su posición y seguir a nuestro Señor Jesucristo. No le dijeron: ¿y para qué querés que andemos contigo? ¿Qué nos vas a dar? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Cuánto nos vas a pagar? ¿Verdad? Nada de eso. Dice que dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Lo mismo hizo Mateo, que era un publicano, un cobrador de impuestos. Estaba allí en su oficina y Jesús llegó donde él, lo quedó viendo, quizás en medio de la gente que estaba esperando que los atendiera para pagar los impuestos allí. Y Jesús apareció allí y le dijo a Mateo: ven y sígueme. Y dice que Mateo se levantó y lo siguió, y no le anduvo diciendo: bueno, ¿y este qué? ¿Por qué me dice que lo siga? ¿Me quiere sacar de mi trabajo? ¿Quiere que pierda el trabajo? ¿De qué voy a vivir si me pongo a andar detrás de él? Mateo dice que inmediatamente también dejó su posición, dejó su trabajo que él tenía allí y se fue tras Jesús sin estarle preguntando qué era lo que quería con él o qué iba a hacer con él, qué trabajo iba a hacer con él. Solo sintió que Jesús venía de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, y que si le decía a él: ven en pos de mí, es porque algo bueno tenía para él. No le importó a Mateo perder su posesión, su trabajo, todo, y siguió a Jesús. Eso es despojarse de la posición que uno tiene, no aferrarse a ella. Cuando siente hacer la voluntad de Dios, cuando siente hacer la obra de Dios, se despoja y va tras Jesús. Jesús lo hizo. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es muy preciosa esta palabra, realmente. Ojalá que en nosotros también hubiera ese sentir y que podamos despojarnos de todo por ir y hacer la voluntad de Dios,
cumplir la misión que Dios quiere que como cristianos, que como iglesia cumplamos en esta tierra. Hay tanta necesidad, hay tanto dolor, hay tanta angustia, hay tanta aflicción, hay tanto sufrimiento actualmente. Y yo creo que es el momento cuando nosotros debemos de desprendernos de las posiciones que tengamos y tomar el sentimiento de Cristo y venir y hacer la voluntad de Dios. Esa es una de las cosas, que Jesús se despojó de la posición que tenía como Dios. Pero ¿qué sigue? La otra parte dice aquí: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga bien, que Jesús se hizo hombre, vino a esta tierra. La palabra de Dios dice que Jesús vino nacido de mujer. Cuando el tiempo se cumplió que Él tenía que venir, vino y nació de una mujer y se hizo hombre, igual que todos nosotros, de carne y hueso. Jesús tomó esa forma de hombre, vino aquí a la tierra para experimentar, ¿verdad?, lo que era el sufrimiento del ser humano, cómo se sentía, como decimos, en carne viva, las cosas que suceden aquí en esta tierra. Jesús vino y la vivió, sufrió, sintió, ¿verdad?, lo que el hombre sufre aquí. Tomó, dice, la forma de hombre. Y eso es importante, que Él no le importó ser Dios y descender a la posición de los seres humanos. Dice que la palabra de Dios en Juan 1:1, al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero vino esa palabra, ese verbo, y siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del primogénito Hijo de Dios. Siendo Él Hijo de Dios y teniendo esa posición, descendió, se humilló y tomó la forma de nosotros los hombres. Qué importante es eso, poder descender así, humillarlo, el descenso gradual que Cristo tuvo de Dios a hombre. Qué bueno sería que hoy nosotros tomáramos esa decisión basados en el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, como hombre que se hizo aquí, no vino para ser admirado. Jesús no vino para crearse una imagen como hombre. Él podía perfectamente decir: bueno, ahora yo soy hombre y soy Dios, todos ustedes me tienen que servir. Podía haberlo hecho, porque era Dios y se había hecho hombre y estaba aquí y podía reclamar y ordenar cualquier admiración de la gente. Pero Jesús no vino a buscar admiración, no vino a crearse una imagen, no vino a ser alabado, no vino para que la gente lo admirara, no vino para salir en programas, ¿verdad?, que tal vez en aquel tiempo no había los medios que tenemos ahora de televisión y todos estos medios que tenemos. Pero nada nuevo hay debajo del sol, dice la Biblia. Lo que es ya fue. Tal vez habían sistemas diferentes por los cuales o en los cuales Jesús podía crearse una imagen, pero Él no vino a buscar una imagen de hombre simplemente. Esa es una de las cosas importantes, que nosotros nos humillemos, ¿verdad?, en el sentir de Cristo, no para buscar una imagen, no para que la gente los alabe, no para que la gente nos admire. Y ese es uno de los problemas que tenemos ahora, ¿verdad?, que de repente estamos en la iglesia, o tenemos un cargo en la iglesia, o ministramos algo en la iglesia, hacemos algo en la iglesia, y a veces lo hacemos para ser admirados. Y Pablo mismo dice aquí a los filipenses
que nada hagamos por vanagloria o por contienda, que no sea para ser admirados por la gente, que no sea para ser tomados en cuenta por la gente, sino que sea por un sentimiento que hay como el que hubo en Cristo Jesús, que nosotros servimos. ¿Cuántos hermanos hay? ¿Cuántas hermanas no hay en la iglesia que de repente salen murmurando de la iglesia, se retiran de la iglesia, y cuando le pregunta, hermano o hermana, ¿por qué no regresó a la iglesia? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? No, es que a mí ahí no me tomaban en cuenta, es que a mí no me ocupaban para nada, es que ellos no tenían que servir, es que esto no me daban privilegio, y cosas de esas, prejuicios que se meten y terminan abandonando y salen murmurando del pastor, de los hermanos, de los líderes de la iglesia, porque dice que allí él no era admirado, no era admirada, no lo tomaban en cuenta. Es que la iglesia no es para que lo tomen en cuenta, no es para crear imagen, no es para sobresalir, no es para vanagloriarse. Si usted siente servir a Dios, sirva a Dios. No solo cantando en la iglesia se sirve a Dios, no solo predicando en la iglesia se sirve a Dios. Hay diferentes maneras, formas de servir a Dios, y si en usted hay un sentimiento como el que hubo en Cristo Jesús, pues humíllese y comience a visitar a la gente, a sus vecinos, comience a visitar los hospitales, las clínicas, comience a visitar los mercados, comience a compartir la palabra de Dios, comience a compartir el amor de Dios. No solo en la iglesia lo puede hacer, fuera de la iglesia, y no necesita retirarse de la iglesia. Lo que necesita es demostrar el amor de Cristo, demostrar el sentimiento de Cristo a las personas. Para eso lo que necesitamos es despojarnos y humillarnos. Jesús se hizo hombre. Jesús no vino aquí para que le pusieran cámaras, no vino aquí para que le hicieran monumentos, no vino aquí para que la gente simplemente anduviera aplaudiéndole. No, mi hermano, no, mi hermana. Dice Pablo, haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo no vino para vanagloriarse. Usted haga las cosas no para vanagloriarse, no para recibir aplausos de los hermanos o de la gente. Haga las cosas porque siente hacerlas en el sentimiento de Cristo Jesús, y entonces tendrá la cobertura de Dios. ¿Por qué apartarse? ¿Por qué irse? Porque dice no tengo oportunidad. Si la oportunidad está por donde quiera para servir a Dios, no solo dentro del templo lo puede servir. Hay diferentes formas, como dije antes, para que nosotros podamos servir al Señor. Todo lo que necesitamos es tener el sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que dice, se hizo hombre. Y hombre no para que él lo admirara, sino para poder descubrir cuál era el sufrimiento, los padecimientos, para poder darse cuenta de la realidad de la vida de los seres humanos aquí. Jesús se hizo hombre porque así nos podía entender mejor, así nos podía comprender mejor, así Jesús podía ayudarnos porque Él sabía cuál es la condición. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque solo Jesús pudo darse cuenta quiénes somos nosotros, y el único que puede interceder ante el Padre por nosotros es Él, porque Él vivió la vida que nosotros vivimos aquí. Muy bien, entonces vemos que siendo Dios descendió y se hizo hombre, se despojó de su posición. Siendo hombre no buscó ser alabado, no buscó ser admirado. Dice, y estando en la condición de hombre, vino y descendió todavía más. Y dice aquí la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No, el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice. Oiga bien, se hizo hombre, y siendo hombre, también se convirtió en siervo. Tomó forma de un siervo. ¿Quién era un siervo? Era aquel que estaba a la orden de un amo.
Era aquel que le servía el agua a su amo para que se lavara sus manos, para que se lavara los pies, el que le tenía lista la mesa, el que preparaba todo a los demás, no a sí mismo. Era aquel que comía de último, porque los invitados o el amo eran los primeros en que comían, que se servían o que había que servirles, pero el siervo era el último, incluso después de que lavaba los trastos, guardaba todo. Entonces hasta ese momento él podía comer. Y Jesús dice, siendo hombre se hizo siervo. Por eso vemos en la Sagrada Escritura que Jesús de repente allá en el aposento alto tomó el agua, tomó el librillo donde estaban los recipientes y se fue a los pies de los apóstoles, aquellos pies llenos de polvo, de tierra, qué sé yo, y se ciñó la toalla, se puso a los pies de ellos y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, porque dice, se hizo siervo. Y él les dijo, ejemplo les he dado, para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. Jesús dijo que también nosotros debíamos de convertirlos en siervos, en esclavos, en personas que estábamos dispuestas a servir a los demás, no solo a los hermanos, a toda persona que tenga algún problema, alguna necesidad y que nosotros podamos acudir a ella, ¿verdad? Sin importar quién sea, hay que hacerlo, porque nosotros hemos sido llamados a ser siervos del Señor. Hoy en día está invertido. Hay muchos que dicen, soy siervo de Dios, sírvame porque yo soy el siervo de Dios, atiéndame porque aquí viene el siervo de Dios, prepáreme el buen cuarto, la buena cama, el aire acondicionado, porque aquí quien llegó es un siervo de Dios. Ese va pidiendo que lo sirvan a él y trae el nombre de siervo. El siervo de Dios es aquel que se humilla y comienza a ayudar, a servir a los demás, no aquel que reclama beneficios para sí mismo. No puede ser que se le llame siervo a una persona así. Entonces, cuando hablamos de un siervo, es alguien que se humilla y que se va o se pone a los pies de los demás. Qué bueno sería que, como Pablo lo dice aquí, nosotros tengamos ese sentir de ser verdaderos siervos, de que acudamos a auxiliar a aquel hermano o aquella persona que necesita de nuestra ayuda. ¿Cuántas personas hay a veces enfermos en la iglesia, hermanos o vecinos, amigos, y no hay quien llegue a ayudarle, a limpiarle la casa, a prepararle los alimentos, a darle sus alimentos a tiempo, porque tal vez esté enfermo, tiene algún problema físico y nadie acude allí? Pero sí salimos enojados de la iglesia porque ya no tenemos privilegio. El servidor sirve donde quiera y sirve a quien sea, porque tiene el sentimiento de Cristo y basado en ese sentimiento acude al auxilio, a la ayuda de las personas que lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a veces? Si formas de servir, de ser siervo, abundan. Por donde quiera hay ancianos, hay niños, hay personas discapacitadas que necesitan ayuda y nosotros no hallamos dónde servir porque creemos que solo agarrar la guitarra, el órgano, la batería, usar todos los instrumentos que hay, la corneta, qué sé yo, en la iglesia, que si tocamos allí, entonces sí somos siervos. Pero ir a limpiar, a bañar, a ayudar a otra persona que está ya en situaciones difíciles, ya ese no es privilegio. No puede ser. Eso de servir a los demás también es parte del sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios descendió a ser hombre y siendo hombre descendió a ser siervo. ¿Queremos nosotros tener ese sentimiento? ¿O estamos sirviendo nosotros con el mismo sentimiento de Cristo? Si no lo estamos haciendo, mi hermano, hay oportunidad, hay tiempo. Está escuchando la palabra del Señor.
está recibiendo la palabra del Señor, está con vida, está con fuerza, está con aliento, está sano, está sana, entonces comience a servir. No importa el área donde vaya a servir, comience a hacer la voluntad de Dios dentro y fuera de la iglesia. Pero miremos otro aspecto que tenemos aquí. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note bien, se hace hombre, se hace siervo y va y se hace obediente de acuerdo a lo que su padre le había ordenado. Él obedece y se dispone, dice, a ir hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera. Dice muerte de cruz. ¿Qué quiere decir con esto? La muerte en aquellos tiempos, en la cruz, era un símbolo de maldición. Quienes iban a la cruz eran las personas bandidas, los delincuentes, los despreciados, la gente que hacía cosas malas eran los que lo llevaban a la cruz. Era una vergüenza morir crucificado. Y Jesús, en obediencia a su Padre y en el sentimiento que tuvo por nosotros, aceptó esa cruz, aceptó morir en esa cruz, ¿verdad? Aunque no lo merecía, pero Él aceptó ir allí y ser maldito, porque la palabra de Dios dice: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Y Jesús fue y aceptó esa maldición que nosotros la teníamos, que quien debía de ir y ser crucificado en ese madero o en esa cruz éramos nosotros. Pero Él no, si Él era Dios. Pero miren su humildad, en su humillación y en su sentimiento por nosotros, le dijo al Padre: Padre, yo voy a ir a morir por ellos en la cruz. Y sufrió esa muerte vergonzosa por ese sentir que hubo en Él hacia nosotros. Entonces, mi hermano, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros? Estamos dispuestos hasta morir en una forma vergonzosa. Si es así, no importa, con tal que lo hagamos haciendo la voluntad de Dios. A veces no queremos sacrificarnos. Ahorita en estos momentos nadie quiere ir a un hospital, nadie quiere ir a un centro de salud, nadie quiere ir a una clínica, porque dice: allí me pega el coronavirus, me mata. Pero si lo mata haciendo la obra de Dios, si usted tiene ese sentimiento y tome la decisión de que si va a morir haciendo la voluntad de Dios, bienaventurados somos. Qué lindo es pensar que si vamos a hacer algo, lo hacemos porque sentimos lo mismo que Cristo sintió por nosotros. Hay oportunidades hoy para demostrar ese sentimiento, para que la iglesia lo demuestre, para que los líderes de la iglesia, pastores y todos los líderes que servimos en la iglesia, demostremos ese sentimiento. La oportunidad está. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que nos decidamos. Lo que hace falta es que hagamos lo de Cristo, que se despojó de su posición de ser igual a Dios, no estimó, no se aferró a eso y se hizo hombre. Lo que hace falta es que, siendo ya hombre, se decidió a ser siervo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, ser verdaderos servidores de Dios. Y lo que hace falta es que, estando en esa situación, también nos decidamos a morir, pero a morir haciendo la obra de Dios, haciendo aquello que va a favorecer a nuestros semejantes, haciendo esa obra que va a llevar al camino de la salvación a nuestros semejantes. Entonces glorificaremos a Dios, entonces alabaremos a Dios, entonces bendeciremos a Dios y entonces exaltaremos a nuestro Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo,
mis amados hermanos y hermanas y amigos. Queremos decirle que pueden escribirnos, ¿verdad?, a la página de la Iglesia Menonita Ored. Puede mandar ahí sus opiniones, su comentario, lo que usted siente, lo que usted desea que compartamos con usted. Puede mandarlo a la página de la iglesia. Puede llamarnos también, ¿verdad?, a nuestros teléfonos que tenemos 9997-7045, que también ahí puede mandar sus mensajes vía WhatsApp, y también llamadas directas 9965-4437, y estamos para servirle, para atenderle, para ayudarle, para brindarles cualquier consejo de la palabra del Señor. En el amor de Cristo Jesús estamos dispuestos a hacerlo. Mientras tanto, nos vamos a despedir, pero sin antes hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a tener el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, y así podamos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Inclinen sus rostros ahí donde están. Vamos a orar por usted, por cualquier situación que esté viviendo o esté pasando, por cualquier decisión que quiera tomar para servir a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él le dé las fuerzas para que tome esa decisión y pueda servir a Dios bajo el sentimiento de Cristo Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta hora nos acercamos a ti, Señor, confiados en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, Señor, confiados en las promesas que nos has dado, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestro pastor, nuestro Señor. Queremos pedirte por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos han escuchado, que están pendientes, Señor, de esta hora y de recibir la palabra del Señor. Mira a este hermano que está tomando una decisión o que quiere tomar esa decisión de servirte bajo el sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Pido que le des fuerzas, que le des ánimo, que lo ayudes, Señor, a cumplir esa misión y tomar esa decisión de convertirse en un siervo tuyo y en un siervo de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros semejantes, y que podamos hacer la obra que tú quieres que hagamos mientras vivimos en esta tierra. Quiero pedirte también, Señor, que mires la necesidad, la condición espiritual, física, moral, social o económica que esté viviendo mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos escucha. Sé propicio, Señor, a la necesidad que tenga cada uno de ellos y responde y suple toda necesidad. Señor, si hay dolencias, enfermedad en su cuerpo, yo pido que tu mano de poder sea puesta, sea colocada en ese cuerpo, y que en este momento reciba la sanidad que tú ya proviste en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús reclamamos esa salud, esa libertad, esa liberación de ese cuerpo, y por tu palabra declaramos sanidad en este hermano, en esta hermana, en este amigo que está enfermo. Pedimos que sea sano en el nombre de Jesús. Sé tú nuestro proveedor en todo, Señor. Confiamos y esperamos en ti, en tu palabra y en tus promesas. Todo esto lo demandamos, Señor, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te alabamos. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, mis hermanos. Espero que estén siempre bien, y el próximo sábado a esta misma hora estaremos con ustedes. Hasta luego.